Continuamos esta noche de martes y os lo decía yo, cita obligada con los sindicatos a principios de cada mes para conocer la opinión, el pulso que tienen respecto a la situación del desempleo, también conocer ese punto de vista en cuanto a la creación de empleo que se está produciendo en este caso en la provincia de Burgos, y nos acompaña de nuevo Pablo Fraile, bueno, pues el representante provincial de UGT, yo creo que de sobra conocido por todos los que nos están viendo porque nos acompaña de forma habitual. Pablo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros, porque además yo creo que es obligado, ¿no?, poner el acento sobre todo en estos datos que el Ministerio de Empleo publica cada mes, no solo por el pulso, sino también por la evolución, y para que no tendamos a relajarnos, porque se escuchan muchas cosas, se hacen muchas valoraciones, y yo no sé si ahora que está tan cerca esa cita del 26 de mayo tendemos a ser más triunfalistas, o tienden algunos a ser más triunfalistas y no quieren ver la realidad, pero el caso es que desde el sindicato ponéis el acento sobre la preocupación en un momento en el que advertís de que las cosas no van nada bien. No van nada bien, y sobre todo nos hemos metido en un ciclo que realmente no se está creando empleo. Se nos está demostrando claramente que el empleo que se crea es estacional, de baja calidad, pocas horas, semanas, meses, y todo esto nos lleva a un problema inmenso, que es el tener un mercado laboral con unas condiciones realmente dignas para los trabajadores y las trabajadoras. Estamos en una situación en la cual este mes 473 desempleados más. Esto nos demuestra claramente la estacionalidad del mercado navideño. Ahora tenemos meses muy difíciles como puede ser febrero y marzo, y creemos que se va a seguir destruyendo empleo, y de una manera alarmante ya. Pablo, ahora que podemos hablar ya del 2018 como año cerrado, ¿qué valoración hace UGT teniendo en cuenta el comportamiento que ha tenido el paro, pero también esa otra parte que, aunque muchos piensen que es lo mismo, no es así, que es la creación de empleo y la calidad de ese empleo que se ha generado en la provincia de Burgos, teniendo en cuenta precisamente esos discursos triunfalistas que hemos escuchado y que yo no sé si animan a la relajación, sobre todo de determinados sectores, cuando se ha estado diciendo constantemente que Burgos tenía una posición privilegiada el pasado año en cuanto a tasa de paro, por ejemplo. Sí, realmente hay muchos políticos de la provincia y de la ciudad que se creían que esto iba a continuar de una manera soterrada, creando empleo, y lo único que se ha demostrado que el empleo que se ha creado es absolutamente de mala calidad. Es un empleo que está mal pagado, que es por horas, y sencillamente es un empleo que nos está costando mucho trabajo controlar. Se han adueñado del mercado laboral claramente las empresas multiservicios, las ETTs, las cooperativas asociadas, las sociedades limitadas. Los trabajadores están peor que nunca en el sentido de que están trabajando para terceros. La subcontratación es un problema gravísimo con el que tenemos que luchar, y creemos que el mercado laboral no puede asumir tanta subcontratación. Ha sido un año bueno, un año malo, un año de transición, un año de más de lo esperado. Nosotros creemos que estadísticamente ha sido un año de creación de empleo, y eso no lo podemos obviar. Otra cuestión muy diferente es el empleo que se crea. En estos últimos años, hay que decirlo claramente, se ha creado la figura del trabajador pobre, y no nos la estamos quitando del medio. Hay trabajadores y trabajadoras que están cobrando 700, 800 euros, y con eso no se puede mantener un hogar, no se puede mantener los hijos, y sobre todo no hay un futuro de vida para nuestros jóvenes, que ese es uno de los problemas graves que tenemos en la provincia y en la ciudad. ¿Percibís desde UGT que esa figura del trabajador pobre afecta o abarca especialmente algún tipo de colectivo? Indistintamente se da en aquellos que han estado en situación de desempleo en los últimos tiempos. Quiero decir, ¿es la población juvenil a la que más afectan ese tipo de contrataciones? ¿Es la población mayor de 55 años? ¿Se da de forma indistinta? Yo creo que se da de forma indistinta, y uno de los más sacrificados, como siempre decimos en estas entrevistas que hacemos mensualmente, hay que decirlo claramente, la más perjudicada es la mujer, ¿no? Los datos, las estadísticas que están saliendo son las peor pagadas, son las que menos oportunidades tienen, y sobre todo tienen los peores trabajos, hay que decirlo, ¿no? Porque asumimos como bueno a las cuidadoras de las personas mayores, asumimos como bueno los que limpian nuestros locales, los que limpian nuestras casas, y la realidad es que ellas son las peor pagadas y las que menos oportunidades tienen.
Hablamos de un comienzo de año previsible, teniendo en cuenta lo último que podíamos hablar, Pablo, cuando nos veíamos ya se preveía que esa estacionalidad, sobre todo de la Navidad, iba a dejar unos datos de crecimiento en el número de parados, pero yo no sé si al volumen que ha dejado enero, si estamos en las cifras, si estamos en la senda, o ese crecimiento del paro obliga también a estar en alerta sobre la evolución que pueda tener durante los próximos meses. Hay datos que claramente no se manifiestan como que por esta senda no podemos ir, ¿no? Estamos hablando de 11.000 contratos aproximadamente que se han hecho en el mes de enero, cuando deberían estar sobre los 14.000, 16.000, para tener una creación de empleo y una estabilidad en el empleo. Nos estamos dando cuenta de que lo que hay es mucha prorrogación de contratos, hay muchas personas que entran y salen del mercado laboral y eso no es plan ni para las cotizaciones ni para el individuo. Lo alertábamos antes de que acabara también el año, contrataciones temporales, incluso de algunas horas simplemente por la campaña de rebajas o por la campaña de Navidad. ¿Esto finalmente se ha cumplido? Sí, la realidad es que volvemos otra vez, valga la redundancia, a la verdadera realidad, que es que el trabajo navideño ya se ha acabado, las jornadas de trabajo que ha habido han estado y sobre todo, digamos que no han repercutido de forma positiva en los trabajadores porque los salarios que han percibido realmente son muy bajos. El comportamiento más variable se ha producido en el sector servicios, algo ya también previsible, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con sectores como el de la construcción, que ha experimentado un comportamiento muy variable a lo largo del año 2018, o el de la industria, teniendo en cuenta, Pablo, también el peso que este sector debe tener en la que es la capital industrial de Castilla y León? Pues creemos que se pueden hacer más cosas, ¿no? Creemos que se pueden hacer más cosas. Estamos hablando de la construcción y cuando hablamos de la construcción todos nos podemos dar un paseo por nuestra ciudad y veremos las grúas que se ven y las obras que hay empezadas, ¿no? Son poquitas, son poquitas. También tenemos que dar valor a la restauración, tenemos que dar valor a las comunidades que hay que arreglar y tenemos que dar valor a la construcción en todos sus ámbitos, ¿no? Y eso realmente lo se está haciendo y se está potenciando. Yo estoy muy preocupado porque realmente tenemos un problema con el sector de la construcción, tenemos un problema de formación en el sector de la construcción, no tenemos profesionales suficientes y yo creo que tendremos que acometer medidas para tener suficientes personas que trabajen en el sector de la construcción. ¿Hay miedo a volver al sector? Porque fue uno de los más castigados, si no el más castigado durante la crisis. Hubo, si se me permite la expresión, una estampida desde este sector pensando que no se iba a poder recuperar, pero ahora estamos en una realidad en la que no se encuentran profesionales. No se encuentran profesionales porque realmente ya se han integrado en la industria, ¿no? Es bastante complicado que un trabajador que ya se ha asentado en la industria y tiene su estabilidad, tiene sus cobros mensuales y sus extras, etcétera, vuelva a la construcción, ¿no? Porque la construcción, desgraciadamente, quitando 4 empresas punteras, el resto son autónomos que lo que tienen son dificultades para pagar a los trabajadores y las trabajadoras que tienen, ¿no? Hay que pensar que la construcción hay que darle una vitalidad diferente, ¿no? Tenemos que empezar a pensar que la única forma de crecer es en el ámbito de la construcción porque arrastra a todos los servicios y pensamos que tardaremos en tener los niveles que teníamos hace 4 o 5 años. ¿Es necesario fomentar esa formación desde edades tempranas? Es decir, que se muestre el potencial del sector para que no sea un lugar de escape o un lugar como último recurso. No, lo único que nos estamos dando cuenta que realmente a las personas que estamos formando en el sector de la construcción pues vienen también predestinadas por el diálogo social, ¿no? Hemos mandado a escuelas de formación a personas, digamos, del desarraigo, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad de que nuestros jóvenes se interesen por el sector de la construcción. El sector de la construcción da muchas oportunidades. El sector de la construcción, con una preparación adecuada, se puede ganar bastante dinero. Y lo que tenemos que fomentar es que se vuelvan otra vez a los oficios que realmente les estamos perdiendo. ¿Cómo ha ido el diálogo social en el año 2018 en Burgos? Porque recordemos que fuimos pioneros en este ámbito. Yo no sé si se han conseguido todos los objetivos, si nos hemos estancado. ¿Se han producido todos esos avances que se esperaban dentro del acuerdo? Pues yo creo que no se han conseguido todavía, pero se van a conseguir, ¿no? El jueves mismo tenemos una reunión prácticamente ya con el acuerdo cerrado con el Ayuntamiento, con Diputación, estuvimos reunidos el otro día y tenemos muchos visos de sacar proyectos importantes adelante. Estoy un poco mosca porque
no se ha hecho el diálogo social el año pasado, que era cuando se tenía que haber negociado y firmado, y estamos llegando a fechas en que al final nos corre prisa a todos porque llegan las elecciones y no sabemos cómo va a quedar el arco del ayuntamiento o el arco de la Diputación. Tu homólogo de Comisiones Obreras, Ángel Citores, habló de una especie de bloqueo en Diputación. Decía que no entendía muy bien por qué no se recibía ni siquiera a las organizaciones sindicales y que precisamente por qué no se había avanzado en este sentido. ¿Qué avances se han producido en los últimos días? Realmente sí que hemos tenido unas reuniones. Hace 2 semanas estuvimos reunidos con César Rico y su equipo. Avanzamos en lo que queríamos vía acuerdos anteriores, y yo creo que con Diputación está el camino bastante claro para poder llegar a un acuerdo por la propia dimensión de la provincia de Burgos, ¿no? Creemos que se están haciendo las cosas bien en el sentido de la inversión que se hace para la creación de empleo, para nuestros programas forestales, para los incendios. Es decir, creemos que se está avanzando en cosas, pero realmente lo teníamos que haber hecho antes, y yo estoy seguro de que tendremos que firmarlo antes de acabar el mes de febrero, porque es importante. Se acerca el periodo electoral y yo no sé si es momento de lograr sacar mayores compromisos teniendo en cuenta esa cita, y no sé si esto se persigue también desde las organizaciones sindicales, porque estamos hablando de cifras importantes en cualquier caso, lo hemos visto ya con los balances que se han presentado en anualidades anteriores, pero no sé si es el momento en el que se quiere exprimir aún más ese compromiso institucional. Sí que podemos decir que siempre apretamos un poquito más en procesos electorales, etcétera, pero al final yo creo que todos tenemos un compromiso de seriedad, todos somos conscientes de hasta dónde podemos llegar y la creación de empleo que podemos ofrecer a los trabajadores en desempleo. Tenemos sectores muy concretos y personas muy concretas a las que intentar ayudar, como son los mayores de 55 años, como son los menores de 35, como es el colectivo de la mujer, ¿no? Hay tantos palillos donde tocar que realmente cuando hablamos de diálogo social su amplitud se nos va de las manos. Se debe reforzar ese diálogo de cara sobre todo al futuro, y lo digo para que al final sea una transición y no sea un objeto finalista, para que las personas que participan dentro de él no se vean únicamente relegadas a sus salidas, sino que puedan tener más allá de sus horizontes bueno, pues un futuro y unas garantías laborales. Sí, por supuesto, tenemos que centrarnos en aumentar el potencial del diálogo social, porque realmente se ha visto durante estos años que ha sido una herramienta realmente útil y que ha generado empleo, y empleo de calidad. No estamos hablando de empleos en los cuales se va por horas, no hay una contratación fija, cierta, y con el convenio del sector para pagar los emolumentos a los trabajadores y a las trabajadoras. Hay que pensar que cuando se hacen esfuerzos de este tipo, tanto por ayuntamientos, por Diputación, se genera empleo, y se genera un empleo de calidad que da vitalidad a la ciudad o a la provincia. Hoy mismo UGT Castilla y León emitió un comunicado hablando de la situación laboral que existe en la comunidad, hablando de las provincias que peor lo tienen en materia de empleo, de las necesidades de cambio. Una de las cuestiones en las que se incide especialmente desde el sindicato es la derogación de la reforma laboral. ¿Teníais esperanzas de que se hubiera producido antes esta derogación, teniendo en cuenta el cambio de gobierno y las aspiraciones del PSOE? ¿Pensáis que puede ser una realidad a corto plazo? Lo digo porque llevamos años, Pablo, hablando de esta necesidad. Tenemos 2 objetivos fundamentales, ¿no? que es la derogación de la reforma laboral, porque ha traído mucha miseria y mucha precariedad al mercado, ¿no? Pero no solo la derogación de la reforma laboral, también tenemos que derogar todo lo que hizo el Partido Popular en materia de pensiones en el año 2013, que ha perjudicado tanto a nuestros pensionistas. Es decir, los esfuerzos que estamos... este viernes en Madrid vamos a hacer una gran reunión, más de 10.000 delegados y delegadas de UGT y de Comisiones Obreras, para presionar al Gobierno para que se mueva en estos 2 temas concretamente. Creemos que el Gobierno, si no lo puede sacar vía parlamentario, que lo saque vía Consejo de Ministros, ¿no? Hay que pedirle al Partido Socialista que sea realmente obrero español, ¿no? Hay cauces, ¿no?, para hacerlo entonces. Yo creo que hay cauces, no se podrá hacer todo de golpe, pero encontraremos las maneras para que la sociedad tenga unas protecciones que realmente ahora no las tiene. Me gustaría también hablar de la siniestralidad laboral, Pablo, porque sé que es algo que os preocupa muchísimo desde UGT, algo en lo que queréis poner el acento. Estamos comenzando el año, los datos de 2018 no son nada halagüeños, teniendo en cuenta la población activa, teniendo en cuenta los accidentes que se registran. ¿Qué está pasando en este ámbito?
Está pasando que yo creo que nos hemos relajado todos un poquito, porque lo que no puede ser, y hay que denunciarlo públicamente, es que Burgos sea la capital de Castilla y León que más accidentes laborales tiene. Tenemos que pensar que hay una carencia de la propia Inspección de Trabajo, hay una carencia de la Junta de Castilla y León en materia de vigilar que no se sucedan tantos accidentes laborales. Hay una exigencia también para los propios sindicatos y sus delegados de prevención de que tenemos que estar vigilantes para que estos accidentes ocurran lo menos posible. ¿Cómo podemos resolverlo? Pues entre todos. Como no lo hagamos entre todos, no se resolverá. ¿Cómo se presenta 2019 según las previsiones que manejáis en cuanto a empleo, pero también en cuanto al final una evolución en todos estos campos que hemos tratado, ¿no? Porque no se puede entender el empleo sin la creación, no se puede entender el empleo sin la formación. Muchas veces tendemos a confundir algunos términos, pero todos ellos están ligados, aunque son diferentes. En nuestra opinión, tendremos un año complicado, ¿no? Un año complicado, creemos que va a ser más de lo mismo, porque en Burgos no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, vamos a seguir teniendo la misma estacionalidad. Solo podemos movernos vía negociación colectiva en los convenios para intentar subir los salarios. Estamos intentando de alguna manera expulsar del mercado toda la subcontratación indeseada y creemos que va a ser un año movidito, sobre todo por la situación política del propio país, ¿no? Si no se invierte, si no se crea empleo, difícilmente vamos a salir de la situación. Bueno, nos iremos viendo este año y podremos ir hablando de ese comportamiento, Pablo, como siempre. Muchísimas gracias por este amplio análisis, porque además del paro tratamos otros asuntos que yo sé que interesan, ¿no? Y que la gente conoce de primera mano de UGT. Nos vemos en el futuro y espero que con mejores noticias, sobre todo en el ámbito del desempleo, que no tengamos que hablar de un número tan elevado o que hablemos de creación de empleo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Continuamos.